Qué bueno poder estar juntos una vez más a través del canal de YouTube para que a través de la lección de esta semana continuemos explorando la palabra de Dios, pero también continuemos aprendiendo lecciones de vida eterna. Y esta vez será a través del capítulo número 3 de Filipenses, donde el título de la lección, que es lección número 6, es Confianza solo en Cristo. Así que allí está el título. Gracias por estar conectado conmigo al vivo y también un abrazo grande para quienes van a ver este video a lo largo de toda esta semana. Entonces empecemos el desarrollo de la lección y como siempre vamos a hacerlo orando y pidiendo la dirección de nuestro Dios. Así que acompáñame, vamos a orar. Querido buen Dios y Padre, nuevamente gracias porque tenemos esta oportunidad de poder tener este encuentro contigo a través de tu palabra. Que no sea simplemente una lectura rápida que hagamos, que no sea simplemente una explicación como si esto se tratara de un libro más, sino permítenos poder encontrarte en tu palabra, poder a través de cada letra escrita entender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Quédate a nuestro lado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos entonces al día domingo de la lección. El título es Regocijándonos en el Señor. Ya hemos hablado acerca del gozo, Pablo habló bastante acerca de este tema, pero vamos al capítulo número 3 y quiero invitarlos a leer el versículo número 1. Y la Biblia dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, y esta expresión por lo demás en el idioma griego se puede interpretar o se puede traducir como por último. Es decir, Pablo va a cerrar la carta a los Filipenses, si te das cuenta, son 4 capítulos, pero quiere introducir un nuevo tema. Este es un tema diferente del que vamos a tratar de aquí en adelante. Por eso Pablo quiere introducir el tema diciendo, por lo demás, por último, amados hermanos, y empieza aquí un tema especial que titula El gozo en el Señor. Tal vez podemos pensar que ya Pablo habló del gozo en el Señor, pero de hecho él habló de gozarnos en las aflicciones, de gozarnos en medio del dolor, de gozarnos con aquellos que son parte del trabajo misionero, pero aquí Pablo dice, gócense en el Señor. Y esta expresión, queridos hermanos, es muy importante, porque lo que Pablo quiere tratar de decirnos es lo siguiente, y es que en realidad el regocijo del cristiano no debe estar puesto en alguna circunstancia de la vida. Nuestro regocijo tiene que ser en el Señor, con el Señor y a través de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Cuando nosotros fundamentamos el gozo en Cristo, incluso las cosas malas que pueden sucedernos tienen sentido. Cuando nuestro gozo está puesto en Jesús, incluso las adversidades, las pruebas que de otra manera podrían ser vistas con miedo, con temor, con angustia o incertidumbre, cuando el gozo está en el Señor, cada prueba es mirada a través de la fe. Eso es lo que hace el gozo en el Señor. Pero no solamente es eso, porque Pablo habla del gozo en el Señor por algunas cosas que estaban pasando en la iglesia de ese tiempo. ¿Cuáles eran aquellas cosas que estaban pasando? Leamos el versículo número 1, la segunda parte, donde él dice, porque para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Es decir, no siento vergüenza de hablar del gozo del Señor. Y qué bueno, hermanos, que Pablo hable de esto, porque en la repetición del tema, en la repetición de las palabras, está justamente la retención que debemos tener. Este concepto del gozo en el Señor se amplía con el versículo número 2, donde Pablo dice, cuidado de los perros. Miren esta expresión que usa, cuidado de los perros.
¿Qué más dice? Cuidado de los malos obreros. Y luego dice, cuidado de los que mutilan el cuerpo. Hay tres características. Pablo aquí no está hablando de tres grupos de personas. Está hablando de un solo grupo que tiene estas tres características. Ahora, cuando nosotros vamos al texto bíblico a entender, por ejemplo, la palabra perro, el perro para los judíos era un animal inmundo. Pero también el concepto de perro en la palabra de Dios, implicado en la inmundicia, tenía una connotación acerca de los gentiles. Es decir, para los judíos, los gentiles, y cuando me refiero a gentil, me refiero a todo no judío, era considerado un perro por la característica de la inmundicia. ¿Por qué? Porque el judío consideraba que solamente ellos podían ser salvos. Y si alguien quería salvarse, tenía que judaizarse. Y la forma como alguien se judaizaba era a través de un rito que practicaban los judíos al 8º día del mes nacido. ¿Cuál era ese rito? La circuncisión. Para los judíos, toda persona que quería la salvación tenía que pasar por la tradición de la circuncisión. Si alguien no se circuncidaba, no podía ser judío. Y si no podía ser judío, por ende no podía salvarse. Ese era el concepto. Ahora, Pablo no está hablando de los gentiles cuando hace referencia a cuidarse de los perros. Habla también de los malos obreros y habla de los que mutilan el cuerpo. Bueno, para entender a quién se refiere Pablo cuando menciona estas tres características, nosotros tenemos que ir a 2 de Corintios, y aquí vamos a buscar capítulo número 11. 2 de Corintios, capítulo número 11, versículo número 13. Miren lo que dice aquí el texto bíblico. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Qué interesante. Pablo está usando el mismo término, obreros, tanto en 2 de Corintios 11 como en Filipenses capítulo 3. Cuando uno lee el contexto, está hablando de aquellos que dicen la verdad aparentemente, pero que no tienen la verdad absoluta. Aquí Pablo, queridos amigos, está hablando tristemente de los maestros de la ley que estaban en la equivocación. ¿Cómo nos damos cuenta que Pablo se estaba refiriendo a ellos? Porque justamente ahora el versículo número 3 nos va a ampliar el concepto. Dice lo siguiente: nosotros somos la circuncisión. Es decir, Pablo está entrando al tema de debate del por qué los judíos creían que solamente circuncidado la gente podía ser salva. Pablo estaba en contra de esa idea. Y Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Es decir, no creemos que la salvación es por las obras. No creemos que la salvación es por la carne, sino es mediante el espíritu. Pablo quiere dejar en claro, hermanos, que el ser humano, el cristiano, no puede pensar, no debe creer que la salvación viene por alguna obra que tengamos que hacer. Para los judíos, la circuncisión. Y te das cuenta de esta posición de Pablo, por ejemplo, cuando leemos en el libro de Gálatas, capítulo número 5. Yo quiero invitarte allí, Gálatas, capítulo número 5, versículo número 2. Y Pablo dice lo siguiente: ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces Pablo no es que no estaba de acuerdo
en la práctica de la circuncisión como tal. Lo que Pablo no estaba de acuerdo es colocar a la circuncisión como un requisito para la salvación. Cuando uno lee, por ejemplo, el versículo número 12 del mismo capítulo, Pablo dice lo siguiente: ojalá se mutilaran los que os perturban. Es decir, en vez de mutilar una parte del cuerpo para realizar la circuncisión, ojalá se mutilaran ellos. Puede ser jocoso, pero lo que Pablo está intentando decir es que la salvación no puede ser vista por alguna obra que tú y yo podamos hacer humanamente. Vuelvo a repetir, para los judíos era la circuncisión. Sin embargo, hermanos, la salvación es un regalo de Dios sin intervención de la carne. ¿Qué tiene que ver el tema de la circuncisión con el gozo? Alguien se preguntará. Más que el tema de la circuncisión, es el objetivo de la circuncisión. ¿Cuál era el objetivo de la circuncisión? Ser salvos. El gran problema es que a veces nosotros vivimos tristes porque creemos que por haber hecho un mal acto en la vida ya estamos perdidos, y eso nos lleva a no vivir con gozo en el corazón. Es decir, queridos hermanos, el gozo en la vida cristiana sucede cuando la salvación deja de depender de nosotros y la aceptamos por la fe en Cristo Jesús. Porque tristemente mucha gente vive con ansiedad espiritual. ¿A qué me refiero? Mucha gente cuando llega la noche se pregunta: ¿será que hoy hice lo suficiente para que Dios me acepte? ¿Será que hoy Dios querrá escuchar mi oración? Ese tipo de ideas, queridos hermanos, son puestas por el enemigo para hacernos creer que algo más tenemos que hacer, que la salvación no puede ser un asunto gratis. Y a veces estamos pensando y diciendo: ¿cuándo seré perfecto? ¿Cuándo dejaré de pecar? Hermanos, el gran problema es que la ansiedad constante, la culpa constante, comienza a tomar fuerza en nuestra vida, que nos arrebate el gozo que debemos tener como cristianos. Y este es un tema que ya hemos explorado en estas primeras lecciones, pero vuelvo a repetir, tú hoy puedes vivir gozoso porque tú eres aceptado por Cristo Jesús. Puede que el mundo no te acepte, puede que tu familia no te acepte por ser cristiano, puede que tus amigos no te acepten por haber tú aceptado a Jesús. Pero cuando tú eres aceptado por Cristo Jesús, no hay mayor gozo que eso. Y a partir de ese gozo tú puedes explorar la vida, no haciendo cosas para salvarte, sino haciendo cosas como respuesta a que tú ya eres salvo en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo: regocijémonos en el Señor, porque la salvación viene por Jesús, únicamente por Él. Allí empieza el gozo del cristiano. Amén. Vamos al día lunes de la lección y Pablo va a continuar hablando, explorando acerca de la salvación por las obras. Esta idea que existía entre los falsos maestros. Hermanos, esos falsos maestros eran maestros de la ley, eran fariseos. Digo falsos porque nos referimos a que a través de su interpretación de las Escrituras hablaban falsedad, pero ellos tenían una característica interesante: eran creyentes. Pablo, en el versículo número 4, Pablo continúa diciendo lo siguiente: aunque yo también tengo con qué gloriarme en la carne, o mejor dicho, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiarme en la carne, yo más. ¿Qué está queriendo aquí decir Pablo? Pablo dice lo siguiente: miren, si tuviéramos que gloriarnos en las obras, dice Pablo, yo les gano. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar. Si tenemos que gloriarnos en lo que hacemos, pues entre todos yo soy el mejor. Ahora, ¿por qué Pablo diría eso, hermanos? ¿Acaso Pablo no estaba en contra de la salvación por las obras? ¿Acaso la salvación no es únicamente por la fe en Cristo Jesús? Pablo entonces abre un paréntesis llamativo
para mostrarnos toda su vitrina de trofeos, toda su vitrina de logros alcanzados. Y Pablo empieza a enumerarlos. Versículo número 5 empieza así: circuncidado al 8º día. ¿Qué significa eso? Judío. Wow, judío. Ya de por sí lo ponía un paso más adelante que el resto. Segundo, del linaje de Israel. Wow. ¿Qué más? De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Es decir, entre todos los hebreos yo soy más. Luego él dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Increíble. Qué tremenda la práctica religiosa de Pablo. Pero qué interesante cómo Pablo lo coloca dentro de un contexto donde él está en contra de lo que es la salvación por las obras. Entonces, ¿por qué Pablo diría esto? Porque en realidad, queridos hermanos, estos versículos muestran y tienen grandes enseñanzas para nosotros. Porque a veces existen personas dentro de la iglesia que creen ser justicieros de Dios, que creen que tienen que defender a Dios. Hermanos, Dios no necesita defenderse o que lo defendamos. Hay mucha gente que es celosa de la verdad. Y yo no digo que está mal tener celo por la verdad. Es necesario tener hermanos que teman a Dios y que amen la ley y que quieran ver la ley reflejada en la iglesia, en la práctica diaria de los miembros de la iglesia. Pero cuando ello no se da, yo pregunto, ¿cómo te impacta a ti? Cuando tú ves que algo no está bien dentro de la iglesia, ¿de qué manera te impacta? ¿Te impacta positivamente como para ayudar, para ver de qué manera salir adelante como iglesia? ¿O es que te impacta para criticar, te impacta para murmurar, te impacta para que te vayas de la iglesia? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Pablo era celoso de la iglesia, Pablo era celoso de la ley, Pablo era celoso de Dios, pero Pablo estaba perdido. Porque no todo lo que se muestra religiosamente quiere decir que nos hace bien. Pablo tenía toda la religión, la mejor escuela, la mejor vida religiosa, pero hermanos, Pablo estaba perdido. Y estaba perdido porque la ceguera espiritual no se muestra únicamente a través de una inmoralidad. La ceguera espiritual también se muestra muchas veces a través de la autosuficiencia espiritual. Pablo es consciente de que su herencia, de que su linaje, de que su desempeño, de que su celo espiritual no es suficiente para pensar que ya estamos convertidos. Pablo coloca todo esto, hermanos, como logros humanos, definitivamente. ¿Merecía respeto? Claro que sí, pero Pablo coloca esto como un ejemplo para decir, miren todo lo que yo era, miren todo lo que yo tenía, pero miren más cuán perdido estaba. Yo te pregunto, la manera como tú vives la vida cristiana muestra de que estás perdido, de que estás perdida, o de que realmente vives en la salvación en Cristo Jesús. ¿Será que estás viviendo una vida cristiana autosuficiente, pensando que no necesitas más de Dios porque tienes un buen cargo en la iglesia, porque vienes de una buena familia ministerial, porque eres de 4ª generación adventista, porque tal vez tu herencia familiar o religiosa muestra de que eran todos firmes en la fe? El ser humano no puede basar su vida cristiana en la herencia familiar. No digo que está mal, claro que está bien, claro que ayuda. Yo soy adventista de 4ª generación. Me siento muy feliz, pero yo sé que por ser adventista de 4ª generación, yo no voy a ser salvo,
Porque mi salvación está únicamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Y tengo que valorar todo lo que mi familia anteriormente ha hecho por mí, pero al mismo tiempo tengo que tomarme de la mano de Cristo Jesús para seguir caminando firme en esta generación que yo vivo. Porque hermanos, ni un cargo, ni un título, ni un buen historial cristiano, nada nos va a salvar. Solamente es Cristo Jesús. Y en ese contexto, Pablo dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, cuántas cosas eran para mí ventaja, fariseo, hebreo de hebreos, tribu de Benjamín, del linaje de Israel, circuncidado, cuántas cosas eran para mí ventajas. Pero miren cómo termina Pablo el versículo 7, pero las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Qué maravilloso, hermano. Pablo está diciendo, todo lo que te he dicho no sirve. Lo he perdido. Y me alegro haberlo perdido. Porque si no perdía todo aquello, si no dejaba a un lado todo ello, jamás habría conocido el amor de Cristo. Quizá, hermanos, en nuestra experiencia cristiana, algo nos está impidiendo conocer el amor de Cristo. Y ese algo que nos impide puede que no esté afuera, puede que no sea una tentación, puede que no sea un acto pecaminoso, puede que aquello que nos está haciendo perder el amor de Cristo en nuestra vida tenga que ver con la autosuficiencia espiritual. Voy a decirlo de otra manera. Puede que alguien se incomode del fariseísmo que a veces existe en la iglesia. Tengamos cuidado. Miremos el ejemplo de Pablo y veamos que Pablo, siendo un buen religioso, no era un buen cristiano. Siendo un buen religioso, estaba perdido hasta que un día conoció a Jesús. Esa es la experiencia. Eso es lo que cambia nuestra vida, conocer a Jesús. Porque el mayor peligro espiritual no es portarse mal. El mayor peligro espiritual es confiar en lo bueno que nosotros creemos ser. Allí hay que tener cuidado. Porque, hermanos, portarse bien, actos, acciones, puede hacernos sentir seguros. Pero la salvación solo viene por Cristo Jesús. Amén. Vamos al día martes de la lección. ¿Qué es lo importante? Así lleva por título el día martes. Y aquí vamos a trasladarnos a una historia de los evangelios. Juan capítulo 9. No solamente es una historia, es un milagro de Jesús. Es el milagro de la sanación a un ciego de nacimiento. Lo que llama la atención de este milagro, además de el poder divino para hacer este tipo de milagros, es lo que aconteció después que este hombre fue sanado. Porque este hombre fue llevado ante los fariseos. Y esto es interesante, o mejor dicho, versículo 13, llevaron al ciego ante los fariseos y era sábado. Ya saben que para los fariseos sanar era un pecado en sábado. Así de mal estaban los fariseos. Ahora, ¿qué dice el versículo número 15? Que pues lo examinaron y le hicieron las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo recibiste la vista? Y él empezó a explicar de que pusieron lodo en sus ojos, que fue Jesús. Y entonces le preguntaron el versículo número 16. Ellos, los fariseos, respondieron: ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué no procede de Dios según los fariseos? Porque no guarda el sábado. Ahí te das cuenta del peligro del concepto de los fariseos. Versículo número 16, la segunda parte. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Bueno, ahí estaba la división. ¿Por qué había división? Porque algunos sí podían tener la capacidad de creer que era Jesús el Hijo de Dios, pero quizás no lo decían abiertamente, como era el caso de Nicodemo, por ejemplo. Ahora, más adelante,
el versículo 17, le preguntan al ciego, ¿quién dices tú que fue el que te curó? Y el ciego, ahora que ya ve, responde, yo creo que es profeta. Pero qué interesante lo que dice el versículo 18. Pero los judíos no creyeron que había sido ciego, sino que pensaron que estaba burlándose y llamaron a los padres para confirmar si él era ciego de nacimiento. ¿Todo por qué, hermanos? Porque no creían en Jesús. Porque para ellos el concepto de la salvación no provenía de Jesús. Tanto así que este ciego volvió a decir que era un profeta. Y miren lo que ellos le respondieron en el versículo 28. Dice así, entonces lo insultaron. ¿Quiénes? Los fariseos, los religiosos, lo insultaron al ciego. Y le dijeron, tú eres su discípulo, nosotros no, nosotros somos discípulos de Moisés. Ni un milagro, hermanos, fue suficiente para que estos líderes religiosos se dieran cuenta que los ciegos eran ellos. Por eso, más adelante, Jesús se encuentra con el ciego, nuevamente. Y le dicen lo siguiente, versículo número 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús le dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. ¿Qué significa este texto, hermanos? Para los que no ven, vean. Jesús aquí está pensando en aquellos ciegos espirituales que necesitan ver. Pero al mismo tiempo, para aquellos ciegos espirituales que creen ver, pero que realmente no ven, pero que su terquedad, pero que su orgullo, pero que su autosuficiencia espiritual tristemente los va a dejar cegados. No es que Cristo va a cegar a alguien, sino que será la consecuencia natural de alguien que piensa de una manera diferente a la palabra de Dios, de alguien que quiere ver la salvación como actos humanos, de alguien que piensa que Cristo no puede hacer tal cosa, etcétera, etcétera. Por eso, lo más importante, hermanos, en el día martes de la lección es reflexionar en que tal vez tú, yo, necesitemos cambiar algunas cosas cotidianas en las que estamos confiando, que las estamos considerando valiosas, pero que tal vez en la práctica nos está alejando de Dios. Tal vez estamos creyendo que algún éxito logrado profesionalmente, algún éxito logrado laboralmente, algún logro sucedido, pensamos que por ello hoy tenemos valor en la vida, que por ello tenemos un lugar mejor que el resto, que porque tal vez hemos sido aprobados en algún lugar de alguna forma especial, aquello nos pone en una posición mejor que el resto. No, definitivamente no. Tenemos que recordar que nuestra aceptación viene únicamente de Cristo Jesús. Y como la aceptación viene por Cristo Jesús, es necesario soltar todo lo que hoy está compitiendo con Cristo en nuestra vida. ¿Qué puede ser eso, hermanos? No lo sé, pero no todo lo que es bueno parece llevarnos a la salvación. A veces nos está perdiendo. A veces estamos aferrándonos a algo que no está mal, pero que tal vez está perjudicando nuestro camino hacia la salvación. Y finalmente, cuán importante es entender también, hermanos, que no podemos vivir en piloto automático. No podemos pensar de que ya hoy soy cristiano, hoy soy adventista, hoy estudié la Biblia y ya esto me va a alcanzar hasta el próximo sábado. No, hermanos. Si tú hoy fuiste al templo, el sábado que pasó fuiste a la iglesia, abriste la Biblia, cantaste, oraste, amén, te felicito. Pero no pienses que eso será suficiente para toda la semana.
hay que buscar a Dios cada día. Eso es lo más importante. Amén. Vamos al día miércoles de la lección. La fe en Cristo. Y aquí vamos a volver a Filipenses. Y vamos a leer el versículo número 8. La Biblia dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ya Pablo había enumerado anteriormente, lo vimos, las características por las cuales él podía gloriarse, ¿verdad? Hebreo, judío, circuncidado, de la tribu de Benjamín, fariseo, perseguidor, etc. Pero ahora Pablo va más allá. Y Pablo dice, no solamente aquello que mencioné lo he perdido por amor a Cristo, sino que en realidad aún cualquier cosa, él dice todas las cosas, hermanos. Todas las cosas las estimo como pérdida. ¿Qué crees tú que Pablo se refería por todas las cosas? Hermanos, dentro del todo está muchas veces la comodidad laboral. Dentro de ese todo muchas veces está la familia. La familia que se convierte en una piedra de tropiezo para que tú no te entregues a Jesús. La vida y el buen sustento económico que tal vez te está llevando por un camino que ya no debes ir. O trayendo un confort en casa, pero robándote la paz. Aquel todo que menciona Pablo puede referirse a algo que está bajo tu control, que tienes miedo a perderlo, pero que al mismo tiempo te está alejando de Cristo. Pablo dice, así sea mi familia, así sea lo que yo más amo, todo, absolutamente todo, lo miro como pérdida. Si se trata de algo excelente, si se trata de algo único. ¿Y cuál es eso que tanto anhela Pablo? ¿Qué es aquello por lo que Pablo renunció? Y Pablo dice, conocer a Cristo Jesús. En otras palabras, queridos hermanos, queridos amigos, lo más importante en la vida de un cristiano, el todo del cristiano, es conocer a Jesús. Vivir con Jesús. Enamorarse del Maestro. Enamorarse del Salvador. Hermanos, yo no estoy romantizando la vida cristiana. Pero si en tu vida cristiana realmente no hay amor por Cristo, no es vida cristiana. Porque el amor es la base, el fundamento de todo. Lo que Pablo está diciendo es que lo más importante y por lo cual deberíamos estar dispuestos a renunciar, cualquier cosa no tiene y no puede tener el lugar de conocer a Jesús. Por eso, hermanos, cuando hay personas que, y cuando me refiero a personas, me refiero a miembros de la iglesia, entiéndase bien, por favor, que no leen la Biblia, que no oran, que no participan en la actividad misionera, que solo llegan a sentarse, a criticar, a juzgar, a mí me da mucha tristeza. Porque ese tipo de personas no son felices. La felicidad del cristiano está cuando busca a Cristo. La felicidad del cristiano está cuando canta a Dios, cuando le adora, cuando participa en la misión, cuando busca soluciones, estrategias, no cuando se queja. ¿Me estoy dejando entender? Pablo continúa diciendo en la parte final del versículo número 8, por amor a Él lo he perdido todo. ¡Wow!
Increíble, hermanos. Tal vez hay alguien que me está viendo y tuvo que renunciar a su familia, tuvo que renunciar a su trabajo, a una persona que amaba por Cristo. Eres valiente y Cristo no te va a dejar. Y tú que aún no tomas la decisión por miedo, Cristo no te va a soltar. Pero no permitas que algo te esté atando y que te esté alejando de Jesús. Pablo dice, por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, no me sirve. Pero Pablo, tú eras fariseo, no me sirve. Pero Pablo, tú eras circuncidado, no me sirve. Porque no sirve si no me acerca a Cristo. No sirve si no me ayuda a mantenerme en la salvación. No sirve, hermanos, amigos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso, hermanos, ninguna obediencia de la ley, ninguna obediencia de algún punto de la ley puede limpiar el corazón. Ninguna. Lo que nos limpia de la contaminación del pecado es Cristo Jesús. Por eso te he dicho esto muchas veces, no guardes la ley si primero no amas a Jesús. Porque cuando tú quieres obedecer cada punto de la ley sin amar a Jesús, lo vas a ver como una carga. Y quizá me estás viendo, me estás escuchando y te sientes cargado de la vida cristiana, a punto de tirar la toalla, porque no puedes más, porque te sientes hipócrita. Ama primero a Cristo. Ama a Dios. Y la obediencia será un resultado natural de aquello. Vamos al día jueves de la lección. Filipenses capítulo 3, versículo número 10. El deseo de Pablo aquí lo amplía mucho más. Ese deseo de conocer a Cristo, de perder todo por conocer a Jesús. Bueno, en el versículo número 10 se amplía más y dice la Biblia, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos. Hermanos, además de que Pablo era un hombre misionero, que vivía en el gozo del Señor, Pablo dice, pues no sé si voy a participar de esa resurrección. Pero no lo dice porque no está seguro de ello, sino porque en realidad ve su vida tan pequeña humanamente que solamente Cristo lo puede colocar en ese lugar de la resurrección que todos queremos estar. Y Pablo dice, quiero participar de sus padecimientos. A veces oramos nosotros por tranquilidad, oramos por paz. Oramos porque no haya problemas en casa. Oramos para que las cosas no nos vayan mal. Pero Pablo quiere padecer. Pablo quiere sufrir. Y Pablo quiere sufrir para experimentar lo que Jesús experimentó. ¿Por qué? Una manera de conocer a Cristo es haciendo lo que aquí estamos haciendo cada semana, leer la Biblia. Leerla, interpretarla, reflexionar, ver qué dice para mi vida. De esta manera tú estás conociendo a Cristo. Pero existe otra forma de conocer a Cristo. Y esa otra forma es a través de las pruebas de la vida. Esa otra forma es a través del sufrimiento. Es a través del dolor. Quizá tú estás empezando este año de una forma que no imaginaste. Quizá empezaste este año en un hospital. Quizá empezaste este año en un cementerio. Quizá empezaste este año con una carta de divorcio en tu mano. Quizá empezaste este año con malas noticias. La manera como empezaste este año, por más que no estaba planificado en tu vida de la manera que tú querías, ¿qué tal si sí estaba en las manos de Dios? Porque tal vez es la única manera que hoy puedas estar queriendo conocerlo más. Porque incluso es a través de las pruebas que podemos conocer a Cristo Jesús.
Es a través de los padecimientos que a veces queremos alejarnos, de los padecimientos que a veces queremos que no toque la familia, porque nos duele, que también conocemos a Cristo Jesús. Pablo dice en el versículo número 12, no que lo haya alcanzado, no es que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomarme o tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Pablo dice en el versículo número 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, la confianza del cristiano solo está en Cristo Jesús. Tu única seguridad para despertar y enfrentar el día y las batallas que trae es en Cristo Jesús. Tu única confianza para poder tener gozo en tu corazón en medio de las pruebas es Cristo Jesús. Tu única garantía, aun cuando te desanimas, aun cuando caes en el pecado, es Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, no es que ya lo alcancé, pero una cosa hago. Me olvido de lo que pasó, lo dejo atrás y pongo mis ojos hacia adelante. Y corro y corro y corro porque quiero llegar a la meta. Porque al llegar a la meta hay un premio que me está esperando. Y ese premio que me está esperando en realidad es haber alcanzado una vida en el llamado de Cristo Jesús. Es vivir la vida como Cristo Jesús pidió que yo viviera. Lo logré. Y como Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, lo que me espera es la corona de la vida eterna. Yo quiero preguntarte ahora para poder terminar. ¿Realmente tú estás confiando en Dios? ¿Realmente estás poniendo tu confianza en el Señor? Porque a veces no es fácil. A veces confiamos más en nosotros. A veces creemos que ya lo tenemos todo, que la experiencia es suficiente. Pero quizá no estás en paz. Quizá no te sientes contento, contenta contigo mismo, con lo que has logrado. Quizá sientes un vacío en tu corazón y tienes muchos años dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque todo este tiempo viviste pensando en lo que tú podías hacer y no en lo que Cristo ya hizo por ti. Yo quiero animarte de todo corazón que dejes de vivir una vida cristiana sin Cristo. Quiero animarte de todo corazón que todo lo que has vivido hasta aquí, déjalo atrás. Ya no lo traigas a tu presente. Cierra ya esa etapa de tu vida dolorosa, esa etapa de tu vida en incertidumbre. Ciérrala, para ya. Y a partir de ahora, mira hacia adelante. Corre. Tú puedes decir, pastor, es que me quedo sin fuerzas. Camina. Pastor, es que no puedo, me cuesta la vida. Gatea, pero no pares. Porque hay un premio, no para el primero, no para el segundo, no para el tercero. Hay un premio para todo aquel que persevera hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el que persevere hasta el fin, ese recibirá la corona de justicia en Cristo Jesús. Te animo a que en esta semana vivas confiando en el Señor, regocijándote en el Señor. Pase lo que pase, tu vida tiene que estar puesta en Jesús. No mires tus acciones como medios de salvación. Mira tus acciones como evidencia de que ya Cristo te salvó. Y por fe lo crees
y por fe lo aceptas. Te mando un fuerte abrazo, desearte que Dios te bendiga en esta nueva semana, que compartas este video con alguien que hasta ahora no vio ninguno de estos videos, pero lo está necesitando. Mándale el enlace. Quizá por medio tuyo, enviándole el link de este video, una puerta de esperanza puede abrir en su corazón. Así que gracias por estar aquí. Gracias también por dejar un me gusta a este video, que increíblemente esto nos permite llegar a mucha más gente de otros países que no sabemos dónde están o en qué situación se encuentran. Pero miren lo poderoso que puede hacer un like. Así que no te vayas sin dejar ese like, y Dios nos ayude a que este mensaje continúe expandiéndose por todos los lugares donde se necesita una palabra de esperanza. Conmigo será hasta la siguiente semana. Un fuerte abrazo. Chao, chao.